Este año trajo muchas novedades para la industria turística mundial y seleccionamos nuestras favoritas. A continuación, resumimos las noticias principales de viajes de 2024. Antes de proceder, avisamos que este listado se concentrará en noticias positivas para destinos, viajeros y el turismo en general. Las tragedias, situaciones bélicas, problemas financieros de empresas de transporte u otros eventos similares ocurridos este año las omitimos, aunque no las ignoramos. El mundo nunca dejará de ser complicado, por lo que preferimos concentrarnos en avances inspiradores que nos motivan a conocerlo y protegerlo mejor. Comenzamos con una iniciativa de Venecia para contrarrestar el turismo excesivo. Desde abril, la ciudad italiana exige ticket de entrada a sus visitantes a un costo de 5 euros por persona. Venecia se une a otros destinos populares en Europa que también cobran impuestos turísticos similares con el fin de limitar sus visitantes y preservar su infraestructura. Esta boleta aplica mayormente para visitantes diurnos de fin de semana durante la temporada alta. Los menores de 14 años y turistas hospedados en hoteles de la ciudad quedarán exentos de este pago. Continuemos con uno de los complejos turísticos más famosos y exclusivos de República Dominicana, que celebró su 50 aniversario en abril. Ubicado en La Romana, al sureste del país, Casa de Campo evolucionó de una comunidad privada a un destino turístico de lujo para locales y celebridades internacionales. El complejo engloba villas, spas, campos de golf, club ecuestre, una marina con complejo comercial, así como Altos de Chabón, con su escuela de arte y anfiteatro. En otras noticias, la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, TSA, lanzó su primer sistema de autocontrol de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas, Nevada. Este puesto de control de seguridad revisa tanto al pasajero como su equipaje de mano con interacción mínima o nula de un agente de la TSA. El viajero atraviesa la seguridad a su propio paso y sorpresivamente lo logra mucho más rápido que por un control de seguridad tradicional. Por el momento, este sistema de autocontrol es exclusivo para pasajeros con conocimiento del inglés que se registren en el programa TSA PreCheck. La siguiente noticia representa un paso importante en la promoción y protección del turismo. La plataforma YouTube ahora requiere de sus creadores indicar al momento de subir sus videos si estos incluyen contenido generado por inteligencia artificial. Los mismos llevarán una notificación de contenido alterado o sintético en su descripción. La iniciativa pretende proteger al público impresionable de contenido engañoso generado con intento malicioso en servicios como DALL-E, Canva, Sora y programas de deepfakes. Los canales con videos de contenido sintético que no lleven la etiqueta corren el riesgo de perder su monetización o hasta ser cerrados. Esto dificultará la propagación de noticias turísticas falsas por las redes sociales. Quienes buscan un escape en alta mar ahora cuentan con dos nuevas opciones. En enero, Royal Caribbean lanzó su Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo. Por otro lado, Disney Treasure, el más reciente navío de Disney Cruise Line, zarpó este diciembre en su viaje inaugural. El Icon of the Seas cuenta con el domo de cristal, tobogán, parque acuático y cascada más grandes en un crucero. Tiene además pista de patinaje, club de playa con piscina infinita, instalación de arte y mucho más. Por su parte, el Disney Treasure ofrece la atracción temática Aquamouse, un restaurante inmersivo basado en los superhéroes de Marvel, diversos espectáculos al estilo Broadway y múltiples zonas solo para adultos. Ambos cuentan con disponibilidad en 2025 y 2026. Contáctanos para cotizar estos o cualquier otro crucero. De regreso a Europa, donde una de las edificaciones más características de la Ciudad de las Luces tuvo un extraño percance. Las aspas de molino de viento en el Moulin Rouge en París colapsaron a la acera durante una madrugada en abril. Las autoridades no determinaron la causa, pero descartaron que fuese un acto criminal. Por fortuna, no hubo heridos y la estructura del edificio no sufrió daños. Continuaron las funciones de su famoso espectáculo burlesque dentro de sus instalaciones y el molino recibió nuevas aspas 3 meses después, justo a tiempo para la celebración de las Olimpiadas de 2024 en París. Volviendo a República Dominicana, el Ministerio de Turismo de ese país, junto con inversionistas nacionales e internacionales, anunciaron su compromiso de desarrollo de Miches como destino de viajes mediante una inversión de $100 millones. La iniciativa fue anunciada en el terreno donde se desarrolla Volaville del grupo Seven Palms, un concepto de hotel cuyas habitaciones residen dentro de 3 aviones reales fuera de servicio integrados al paisaje. Durante la actividad fueron anunciados 2 hoteles futuros más para Miches, La Quinta by Wyndham y Downtown Seven Palms Miches. Otra propiedad, Semi Miches All Inclusive Resort, ya opera en la zona. El municipio de Miches en la región dominicana del Ceibo se conoce por su hermosa playa Esmeralda y su relieve montañoso.
Es tiempo de hablar de uno de nuestros temas favoritos, los parques Disney. La división de parques temáticos de Disney anunció múltiples áreas y atracciones nuevas para sus propiedades mundiales, sobre todo en Walt Disney World, durante el panel Horizons D23 Disney Experiences Showcase. Sus parques de Orlando serán los más afectados en un intento de competir con las novedades de su vecino contrincante Universal y su Universal Epic Universe. Los cambios de Disney World incluyen una nueva tierra de Monsters Inc. en Disney's Hollywood Studios, otras de villanos Disney y de Cars and Magic Kingdom, así como atracciones de Indiana Jones, Encanto y Zootopia en Disney's Animal Kingdom. Sin embargo, esto significa que varias atracciones y áreas populares de los parques cerrarán durante los próximos años, como es el caso de Big Thunder Mountain Railroad. La mayoría de estos cierres serán de forma permanente, como el caso de Dinosaur y Muppet Vision 3D. Esto para dar paso a todo lo nuevo en desarrollo. Esta novedad nos tomó de sorpresa en el buen sentido. La aerolínea Delta estrenó en Detroit su nueva experiencia de realidad paralela para aeropuertos. Una pantalla grande dentro de la terminal te muestra tus datos de vuelo únicamente a tus ojos. Asimismo, los viajeros a tu lado solo ven su información sin percibir la tuya. Esta tecnología no requiere un dispositivo intermediario para mostrarte tu información, como una cámara o pantalla de smartphone. Promete ahorrarte tiempo de tránsito aeroportuario, así como nuevas interacciones en otras ubicaciones públicas. Hablando de ubicaciones públicas, nada en esta época de tecnología avanzada y maravillas inmersivas aún supera la experiencia de disfrutar en público de un espectáculo en vivo. Si buscas entradas a eventos en vivo para tu próximo viaje, te recomendamos nuestro proveedor, Golden Tickets. Encuentra boletas para conciertos musicales, obras de teatro, eventos deportivos y más, en cualquier país, sin pagar cargos ocultos. Incluye giras mundiales, deportes de temporada, espectáculos de Broadway, presentaciones de comedia y campeonatos. Visita tickets.destinosahora.com y reserva tu próximo evento en vivo con Golden Tickets. Terminemos este listado en Francia con una de nuestras favoritas de fin de año, la reapertura de Notre Dame en París. La icónica catedral reabrió sus puertas al público en diciembre luego de 5 años de restauración minuciosa tras el incendio en abril de 2019 que provocó daños extensos a su techo e infraestructura. Aunque quedan labores pendientes dentro del monumento, está de nuevo disponible para misas, eventos y visitas turísticas. Así finalizamos nuestro conteo de las noticias principales de 2024 en viajes y turismo. Aprovechamos para agradecer a todos nuestros seguidores por su apoyo durante este año. Nos encanta crear contenido entretenido de viajes, así como compartirlo en nuestra web, redes sociales y en YouTube. Además, este año tomamos nuestros primeros pasos como agentes y asesores de viajes, lo que ha sido un sueño hecho realidad. Si te gusta lo que hacemos, te invitamos a suscribirte, da me gusta, comenta y comparte los videos en nuestro canal y también para que nos sigas en nuestras redes sociales y compartas nuestro contenido allí. Recibe asesoría sin compromiso por nuestra web de agentes de viajes o chat de ventas. Te deseamos felices fiestas y un próspero año nuevo. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a otra más de nuestras aventuras. ¡Buen viaje!